Dicen que el silencio es el sonido más fuerte del mundo, pero nunca entendí lo que eso significaba hasta que me senté en la mesa de mi cocina, mirando un teléfono que no había sonado en 10 meses. No era simplemente quietud, era ansia pesado y sofocante que llenaba cada rincón de mi casa. Era el silencio de una hija que ha decidido que ya no existes. Pero aquí está la terrible pregunta que me mantiene despierta por la noche. La pregunta que necesito que te hagas mientras te cuento esta historia. ¿Le debes seguridad a alguien que te ha borrado de su vida? ¿Sigues pagando por la protección de alguien que ha bloqueado cada camino que podrías tomar para contactarlo? Me llamo Paula, tengo 45 años y durante los últimos años he vivido a la sombra de una familia que intenté desesperadamente mantener unida. Soy madrastra. Es un título que conlleva mucho peso, mucha historia y por lo general muy poca gracia. Se espera que des como una madre biológica, que te preocupes como un padre, pero cuando llegan las decisiones difíciles, te recuerdan cruel y rápidamente que no eres real, solo eres la esposa, solo eres la billetera, solo eres la póliza. De seguro en sí pudiera volver al principio, al momento en que firmé esos papeles en la oficina de recursos humanos. Tal vez habría dudado, tal vez habría visto el futuro, pero no lo hice. Solo vi a 3 adultos jóvenes que necesitaban ayuda, y a un esposo al que amaba que no podía permitirse cubrirlos por su cuenta. No lo entendí. Entonces, pero esa firma fue el comienzo de una lenta y dolorosa eliminación de mis propios límites. Mi esposo, que ahora tiene 50 años, tiene 3 hijos adultos. Está el menor, un chico de 19 años, que se cree invencible. Está el Mayo R, de 22, que ve los sistemas solo como cosas para ser explotadas. Y luego está ella, mi hijastra, 23 años, la que me rompió el corazón, no con gritos, sino con un acto de desaparición total y absoluto. Verán, durante 2 años los cargué, no físicamente, sino en papu. Mi empleador proporcionaba un plan de salud, uno bueno, del tipo que trabajas duro para mantener. El trabajo de mi esposo no ofrecía nada comparable, así que estuvimos de acuerdo. Yo pagaría las primas, yo gestionaría el papeleo, yo me aseguraría de que sus hijos, adultos que estaban buscando su camino en el mundo, tuvieran una red de seguridad si caían. Hice esto porque pensé que eso es lo que hacen las familias. Construimos redes, nos atrapamos unos a otros, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba construyendo una red para personas que estaban ocupadas cortando las cuerdas. Al comenzó sutilmente, siempre lo hace. No notas la falta de gratitud hasta que se convierte en una expectativa. El año pasado, mi hijastro Mayo R, el de 22 años, se lastimó. Necesitaba tratamiento, pero se negó a ir al médico. Esperó, retrasó todo. Le rogué que fuera, preocupada por su salud, preocupada por una infección. Me dijo que lo estaba manejando. Más tarde, descubrí lo que significaba manejando. Estaba esperando hasta el final del año, hasta que sus otros gastos médicos, o tal vez los de su hermana, hubieran empujado el plan a su máximo desembolso. Quería asegurarse de no tener que pagar ni un solo dólar de su deducible. Esperó hasta que yo hubiera pagado efectivamente por su derecho a ser tratado gratis. Trató su salud y mi contribución financiera como un juego de estrategia. Él ganó, yo pagué. Luego estaba mi hijastra. Ella usaba el plan con frecuencia. Médicos, recetas, chequeos, y eso está bien. Para eso es el seguro. Pero ella operaba bajo un malentendido que nunca se molestó en aclarar. Asumía que no solo yo estaba pagando la prima para tenerla en la póliza, una cantidad sustancial tomada de mi cheque de pago cada 2 semanas, sino que su padre, yo también estábamos pagando silenciosamente sus copagos y facturas. En segundo plano, no lo hacíamos. Pero debido a que el deducible se cumplía con el fondo familiar, ella a menudo salía sin pagar nada. Pensaba que era magia, pensaba que se lo debíamos, pero esa no fue la parte más difícil. El dinero es solo dinero. Puedes ganar
más dinero. No puedes fabricar más tiempo, y no puedes fabricar amor donde no lo hay. Ese fue el momento en que algo se rompió silenciosamente dentro de nuestra familia. No fue una explosión, fue en diciembre de 2024 a mi hijastra. Por razones que nunca me articuló completamente, decidió que había terminado. No hubo una gran pelea, no hubo gritos en la cena de acción de gracias. Ella simplemente apagó el interruptor, cambió su número de teléfono, me bloqueó en Facebook, Instagram, WhatsApp, también bloqueó a su padre. Un día estaba allí, una parte difícil pero presente de nuestras vidas, y al día siguiente era un fantasma. ¿Alguna vez has intentado contactar a alguien que te ha bloqueado? Es una experiencia humillante. Envías un mensaje de texto y se queda en verde, o no se entrega. Llamas y va directo a un correo de voz robótico. Preguntas a los familiares y se miran los pies, incómodos. Te das cuenta, con una sensación de hundimiento en el estómago, de que estás siendo castigado. Pero el castigo no era solo emocional, era una prueba que no sabía que estaba fallando hasta que fue demasiado tarde. Pasaron los meses. En febrero, marzo. Las estaciones cambiaron, los cumpleaños pasaron sin una llamada. El día de la madre llegó y se fue en silencio, lo cual esperaba, ya que no soy su madre. Pero el día del padre también pasó, y vi a mi esposo mirar su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. Envejeció en esos meses, vi las canas extenderse en su barba, vi la luz atenuarse. Sus hijos estaban vivos, pero se habían ido. Sin embargo, cada 2 semanas veía la deducción en mi recibo de pago. Cobertura familiar. Estaba pagando cientos de dólares al mes para asegurar a un fantasma. Estaba pagando para proteger la salud de una mujer que había decidido que yo era tóxica, que había decidido que su padre no valía una llamada telefónica. Luché con la moralidad de esto. ¿Deja un padre de ser padre solo porque el hijo deja de ser hijo? Pero ella tenía 23 años. No era una adolescente fugitiva. Era una mujer con un trabajo, un apartamento, una vida. Simplemente había ejercido su derecho a eliminarnos de su existencia. Así que en septiembre de 2025 se acercó el periodo de inscripción abierta de mi empresa. Esta es la época del año en la que tienes que decidir quién se queda en tu balsa salvavidas y quién tiene que nadar. Y yo nos sentamos en esta misma mesa. El aire estaba pesado. Teníamos los papeles frente a nosotros. No podemos seguir haciendo esto. Paula dijo en voz baja. No me miró, se miró las manos. Son adultos. A los chicos apenas nos hablan y ella no nos ha dirigido la palabra en casi un año. Sentí una ola de culpa tan fuerte que casi quitar el seguro médico se siente como una maldición, se siente como desearle daño a alguien. ¿Qué pasa si se enferma? ¿Qué pasa si tiene un accidente? Pero entonces llegó la ira, el resentimiento silencioso y latente de ser utilizada. ¿Por qué estaba protegiendo a alguien que ni siquiera me dejaba decir hola? Tomamos la decisión. Fue una decisión difícil, pesada. Decidimos sacar a los 3 hijos adultos de mi plan a partir de el 1 de enero. El hijo menor, su medio hermano, estaba cubierto por su madre biológica, así que estaba a salvo. Pero los 3 adultos, era hora de que se valieran por sí mismos. Se lo dijimos a los chicos, todavía teníamos contacto con ellos, esporádico. ¿Cómo era? Lo explicamos claramente. En septiembre tienen 3 meses. Dijimos, busquen un plan, obtengan cobertura a través de sus trabajos. El banco de papá y Paula está cerrando. Rift no estaban contentos, pero lo sabían. Pero luego vino el problema de mi hijastra, el fantasma. ¿Cómo le dices a alguien que está perdiendo su cobertura cuando no puedes llamarla? ¿Cuándo no puedes enviarle un correo electrónico? Cuando no sabes dónde vive, porque se mudó y nunca envió una dirección. Se lo dijimos a sus hermanos. Por favor, le dije al mayor, dile a tu hermana, dile que necesita obtener su propio seguro
a partir de enero. No podemos mantenerla en el plan. Se encogió de hombros, murmuró. Un sí, está bien, y volvió a su videojuego. Se lo dijimos al menor. Asumimos, quizás ingenuamente, que los hermanos hablan. Asumimos que la información viajaría. Asumimos que, dado que ella había cortado las líneas de comunicación, había aceptado las consecuencias de ser inalcanzable. No sabía entonces que el silencio podía gritar. No sabía que al respetar su deseo de que la dejaran en paz, estaba caminando hacia una trampa que amenazaría con destruir todo lo que nos quedaba. Llegó la cobertura terminó, y durante unas semanas no hubo nada, solo el silencio continuo. Pensé, tal vez, tontamente, que tal vez ella lo había solucionado. Tal vez había madurado pero la tormenta no se había ido, solo estaba cobrando fuerza. Durante las primeras semanas de enero, el silencio se sintió diferente. Ya no era solo la ausencia de su voz, era la ausencia de una línea de deducción en mi cheque de pago. Recuerdo la primera vez que miré mi recibo de sueldo en el nuevo año. El dinero estaba allí, el dinero que generalmente desaparecía en la vasta y hambrienta boca de la compañía de seguros. Debería haberse sentido como un alivio. Era dinero para la comida, para los ahorros, para la jubilación que habíamos descuidado, mientras tratábamos de mantener a flote a 3 adultos. Pero en cambio, se sentía como dinero manchado de sangre. Se sentía como si me hubiera beneficiado de cortar una línea de seguridad. A mi esposo trató de ser fuerte. Me dijo que hicimos lo correcto. Me dijo que a los 23 años ella era una adulta, y los adultos son responsables de sus propias vidas administrativas. Pero lo vi revisando la carpeta de spam de su correo electrónico todas las noches. Lo vi revisando el buzón antes de que yo pudiera llegar, esperando, creo, una carta de vuelta, una nota, cualquier cosa que probara que ella todavía estaba ahí fuera. Estábamos esperando que cayera el otro zapato. Simplemente no esperábamos que el zapato estuviera hecho de concreto. Sucedió hace 3 días. El teléfono sonó, no era su número antiguo, todavía lo teníamos memorizado, grabado en nuestros cerebros como una cicatriz. Era uno que no conocíamos. Mi esposo contestó, con el rostro cansado, esperando un vendedor telefónico o un estafador. Hola, dijo. Con la voz plana. Yo estaba al otro lado de la cocina cortando verduras, pero escuché el cambio en el aire de inmediato. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Su mano agarró el mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No dijo, hola, cariño. No dijo, es tan bueno escuchar tu voz. Solo susurró, no pudimos decírtelo. Entonces, comenzaron los gritos. Podía escucharlo desde donde estaba parada. Sonaba metálico y distorsionado a través del altavoz. Pero la rabia era inconfundible. Era el sonido de alguien que se siente acorralado. Mi esposo puso el teléfono en altavoz, tal vez porque necesitaba un testigo, o tal vez porque le temblaba demasiado la mano para sostenerlo en la oreja. Tenías una obligación legal, gritaba ella. Su voz se quebraba, histérica y aguda. Fui al médico y me dijeron que mi cobertura estaba terminada. ¿Sabes lo vergonzoso que es eso? ¿Sabes cuánto va a ser esa factura? Mi esposo trató de hablar con la voz temblorosa. Cancelamos la cobertura en enero. Se lo dijimos a tus hermanos en septiembre. Les pedimos que te lo dijeran. Nos bloqueaste, no tenemos dirección ni correo electrónico. Esa no es una excusa, gritó ella, interrumpiéndolo. Tú eres el padre. Tú encuentras una manera. Te presentas en mi trabajo si tienes que hacerlo. No me dejas simplemente sin seguro. Sentí una frialdad extenderse por mi pecho. La lógica era retorcida, dolorosa. Ella había construido una fortaleza a su alrededor, levantado el puente levadizo, llenado el foso de silencio. Y ahora estaba furiosa, porque no habíamos nadado para entregar un mensaje que ella nos había prohibido explícitamente enviarme. Acerqué al teléfono. No debía hacerlo. Debía haber dejado que tuvieran su momento. Pero la injusticia de todo aquello me quemaba en la garganta. No pudimos contactarte, dije, con voz suave, pero firme. Nos bloqueaste. Quítala de ahí, escupió. Ella
estoy hablando con mi padre. No con ella. Mi esposo me miró, con los ojos llenos de una impotencia que me rompió el corazón. Ella tiene razón. Hija, dijo al teléfono. Paula pagó por ese seguro durante 2 años. Pagamos por ti mientras no nos hablabas. Pero no, podíamos seguir pagando por alguien que nos trata como si estuviéramos muertos. Entonces, les enviaré las facturas, amenazó, bajando la voz a un tono frío y duro. Les enviaré cada una de las facturas. Y si no las pagan, los voy a demandar. Lo busqué. Tienen que notificar a un dependiente. ¿No? ¿Me notificaron? No eres una dependiente, dijo mi esposo, con la voz quebrada. Tienes 23 años, has sido dependiente en nuestros impuestos durante años. Veremos qué dice el tribunal, espetó ella. Esperen las facturas. Y luego, colgó. En el silencio que siguió, fue peor que el silencio de los últimos 10 meses. Fue el silencio de un puente derrumbándose. Mi esposo se sentó a la mesa y hundió la cabeza entre las manos. No lloró, simplemente se veía viejo derrotado. Nos va a demandar, susurró. Mi propia hija nos va a demandar a mí. Senté frente a Jim, y el miedo comenzó a instalarse. ¿No el miedo a una demanda? Sabía lógicamente que probablemente estábamos en terreno seguro. Ella era adulta. No hay ninguna ley que diga que una madrastra debe asegurar a un hijo adulto, distanciado, indefinidamente. Pero el miedo era emocional. Era el miedo a lo que esto significaba para el futuro. Esto no se trataba solo de dinero, no se trataba solo de una factura médica. Esto era abandono convertido en arma. Ella quería los beneficios de ser una niña, la protección, el financiamiento, la seguridad, sin las responsabilidades de ser un miembro de la familia, la comunicación, el respeto, la presencia. Así ahora estaba usando el sistema legal, o la amenaza del mismo, para forzar una conexión que previamente había rechazado. Miré a mi esposo y me pregunté, ¿es culpa mía? ¿Debería haberme esforzado más? ¿Debería haber contratado a un investigador privado solo para encontrar su dirección y enviarle una carta certificada? ¿Debería haber conducido hasta su antiguo lugar de trabajo y acechado en el estacionamiento hasta que saliera, solo para entregarle un papel? ¿Dónde termina la responsabilidad? ¿Termina cuando cumplen 18 años? ¿Termina cuando te bloquean? ¿O la deuda de un padre nunca termina realmente? Pensé en sus hermanos. ¿Le dijeron? ¿Se les olvidó? ¿O le dijeron? Y ella lo ignoró, asumiendo que nunca desconectaríamos el cable realmente, asumiendo que Paula, la billetera, la amable madrastra, nunca se atrevería a dejarla vulnerable. Me di cuenta entonces de que ella no me odiaba. El odio requiere pasión. Ella no sentía lo suficiente por mí como para odiarme. Para ella, yo era solo una utilidad. Yo era como la compañía eléctrica o el departamento de agua. No amas a la compañía eléctrica. No hablas con la compañía eléctrica. Pero estás furiosa cuando te cortan la luz. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la cama, mirando el techo, esperando que llegara el correo, esperando las facturas, esperando la citación a mí. Y me di cuenta de que, si bien había ahorrado dinero en las primas, el costo iba a ser mucho más alto de lo que jamás había imaginado. La factura llegó 4 días después. No era una demanda, no era una citación judicial entregada por un alguacil. Era solo un sobre blanco estándar de un grupo de facturación médica, reenviado a nosotros por mi hijastra. Ni siquiera se había molestado en abrirlo y ponerlo en un sobre nuevo con una nota. Simplemente había tachado su dirección, escrito la nuestra con un marcador negro, y le había puesto un sello nuevo. Ese gesto dolió más que los gritos por teléfono. Fue tan casual, fue el equivalente administrativo de tirar basura en nuestro jardín. Decía, Ann, este es su desastre. Límpienlo. Me senté a la mesa con mi esposo. El sobre yacía entre nosotros como un arma cargada. Aún no lo habíamos abierto. No necesitábamos hacerlo. Sabíamos lo que representaba. No era solo una solicitud de dinero, era una demanda de sumisión. Era una prueba para ver si su ira todavía era lo suficientemente poderosa como para hacernos abrir
nuestras billeteras. Sí, lo pagamos, dijo mi esposo, con la voz apenas un susurro. Tal vez ella se calme, tal vez vuelva a hablar con nosotros. Lo miré y vi la esperanza desesperada de un padre que solo quiere recuperar a su niña. Estaba dispuesto a ser extorsionado, si eso significaba volver a ser papá. Y por un momento, vacilé. Sería más fácil pagar, sería más fácil escribir el cheque, hacer que el problema desapareciera y rezar para que la próxima vez ella fuera más amable. Pero entonces recordé el silencio, recordé el número bloqueado, recordé la sensación de ser un cajero automático que ella solo visitaba cuando estaba quebrada. Si lo pagamos, le dije, extendiendo la mano para tocar la suya, le estamos enseñando que el abuso funciona. Le estamos enseñando que puede borrarnos de su vida, tratarnos con desprecio y aún así exigir nuestra protección. Eso no es amor, cariño. Eso es un rescate. Encerró los ojos y dejó escapar un largo y estremecedor suspiro. Sabía que yo tenía razón, pero saberlo y sentirlo son dos cosas diferentes. Fuimos a un abogado al día siguiente, solo para estar seguros, no sé, en una oficina estéril, con escritorios de caoba, y explicamos la situación. El abogado escuchó, asintió, y luego nos dio la noticia que debería haber sido reconfortante, pero que en cambio se sintió vacía. No tiene ninguna obligación, dijo rotundamente. Ella es una adulta, no vive en su casa, no es estudiante, a menos que haya un decreto de divorcio de su madre biológica que indique lo contrario. Y usted dijo que no lo hay. No están obligados a asegurar a un hijo adulto. Le dieron aviso a sus familiares. Hicieron un esfuerzo razonable. Ella no puede demandarlos por no pagar una factura que le pertenece a ella. Salimos de esa oficina legalmente a salvo, pero emocionalmente destrozados. Habíamos ganado la vez, pero mientras caminábamos hacia el auto, mi esposo no parecía un ganador, parecía un hombre que acababa de asistir a un funeral. Ella realmente se ha ido, ¿verdad?, preguntó mientras nos sentábamos en el auto, con el motor. ¿Frío? Creo que sí, respondí. Fuimos a casa. Tomamos la factura, no la pagamos, no escribimos un cheque. En cambio, mi esposo tomó un bolígrafo y con mano temblorosa escribió en el frente del sobre: devolver al remitente. El destinatario no vive en esta dirección. Lo llevó al buzón, levantó la pequeña bandera roja y volvió a entrar. Fue lo más difícil que lo he visto hacer. Fue el corte final del cordón. Las secuelas no fueron ruidosas. No hubo más llamadas telefónicas. No hubo demandas presentadas. Solo un silencio. La factura presumiblemente volvió a ella. Tuvo que establecer un plan de pago. Presumiblemente tuvo que aprender, por primera vez en su vida, que el seguro es un privilegio, no un derecho de nacimiento. Han pasado meses. Ahora, todavía no hemos sabido nada de ella. Los chicos todavía vienen de vez en cuando. Cuidado de no mencionar su nombre. La casa está más tranquila. Tenemos más dinero en el banco ahora. Estamos ahorrando para un viaje que hemos querido hacer durante años. Pero, a veces, tarde en la noche, me despierto y veo a mi esposo mirando el techo. Sé en qué está pensando. Se pregunta si el dinero valió la pena. Se pregunta si debería haber seguido pagando, haber mantenido la puerta abierta, por si acaso ella alguna vez decidiera cruzarla. Tengo que recordarme a mí mismo, a menos y a él, que no se puede comprar una relación. No se puede comprar el respeto, no. Somos malas personas por detener la cobertura. No somos villanos por esperar una decencia humana básica a cambio de miles de dólares de apoyo. Solo somos personas que finalmente se dieron cuenta de que estábamos regando una planta muerta, esperando que floreciera, cuando todo lo que estábamos haciendo era ahogarnos a nosotros mismos. Miro hacia atrás, a esa versión de mí que firmó los papeles en recursos humanos, hace años, tan ansiosa por ayudar, tan ansiosa por ser la buena madrastra. Quiero abrazarla, quiero decirle que su corazón estaba en el lugar correcto, pero también quiero decirle que el amor sin límites es solo autodestrucción. Tengo 45 años. Mi casa está
tranquila. Mi conciencia está tranquila, pero mi corazón todavía duele por el padre que tuvo que aprender que su hija amaba su billetera más de lo que lo amaba a él. Así que les pregunto, mientras estoy sentada aquí en esta cocina tranquila, si estuvieran en mi lugar, sabiendo que cerrar la billetera significaba cerrar la puerta a un hijo para siempre, ¿habrían hecho lo mismo?